Cada 15 de septiembre, millones de personas en este país gritan ¡Viva Hidalgo!, sin saber que Hidalgo pasó la mitad de su vida adulta subiendo peldaños dentro del mismo sistema colonial que después dijo combatir. Gritan ¡Viva Allende!, sin saber que Allende, en privado, despreciaba al pueblo que lo seguía al matadero. Gritan ¡Viva la Corregidora!, por un acto de heroísmo que, entre más investiga, menos sostiene su propio peso. Y gritan ¡Viva Morelos!, sin saber que el siervo de la nación nunca quiso darle su propio apellido a su propio hijo. Y si te dijera que la independencia de México no le hicieron santos de altar, sino seres humanos con las mismas ambiciones, los mismos cálculos y en algunos casos los mismos vicios que hoy criticamos a cualquier político? No, esto no es un video para quitarle el valor a la independencia, es exactamente lo contrario. Quédate porque vamos a desarmar, uno por uno, a los héroes que nos dieron patria. 8 biografías completas con todo y lo que la historia oficial prefiere no contarte. Y al final vas a entender por qué la versión real es, de alguna forma, más admirable que el mito. Estimado público, bienvenidos a Cabalidades, un espacio donde podemos hablar de lo que queramos de una manera cabal, ¿o no? Si llevas tiempo en este canal ya sabes cómo trabajamos aquí. Nada de historia de bronce, nada de héroes de cartón. Este episodio es parte de una serie sobre la independencia de México y hoy le toca a los protagonistas, el panteón completo de los próceres, que cada año se invoca en el grito. Vamos a hablar de Miguel Hidalgo, de Ignacio Allende, del matrimonio Domínguez, sí, incluida la Corregidora, de Leona Vicario, de la Güera Rodríguez y de José María Morelos, de Vicente Guerrero y al final de alguien que casi nadie menciona y que paradójicamente puede haber sido el más coherente de todos, un español. Antes de empezar, una advertencia importante. Este no es un ejercicio de cinismo gratuito. Hay otros videos en internet que se dedican a destruir mitos, entiéndase las comillas, repitiendo la misma media de docenas de datos sin verificar nada. Aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a ser exigentes con las fuentes. Hay afirmaciones sobre estos personajes que están extraordinariamente bien documentadas y otras que son leyenda, repetida tantas veces que se olvidó la verdad oficial, sin serlo. Y vamos a distinguir entre unas y otras en tiempo real contigo. Cuando la evidencia sea débil te lo voy a decir, cuando sea sólida también. Porque al final de este video vas a entender algo importante. La independencia de México no necesitó de santos para triunfar. Le bastó con seres humanos, contradictorios, egoístas, en ocasiones valientes en otras. Y eso, lejos de empequeñecerla, la hace más real. Para entender a estos personajes, primero necesitamos entender dos cosas. ¿Por qué inventamos héroes en general? ¿Y qué estaba pasando exactamente en 1810 para que un grupo de curas militares y abogados criollos decidiera, todos casi al mismo tiempo, que ya era hora de conspirar? Empecemos por ahí. Todos hemos visto la ceremonia. Un funcionario sale al balcón, agita la campana y lanza al aire una serie de nombres. Viva Hidalgo, viva Allende, viva José Ortiz de Domínguez, y la multitud automática entusiasta responde, ¡viva! Después de cada uno, pocas personas en esa plaza podrían decirte con precisión qué hizo cada uno de esos nombres por lo que hizo, o si en verdad lo hizo como dice la leyenda. Esto no es exclusivo de México. Todas las naciones modernas necesitan un panteón cívico, un puñado de nombres que funcionen como atajo emocional para algo mucho más complejo, la construcción de una identidad colectiva. El historiador británico Eric Hobsbawm acuñó un término muy útil para esto, tradición inventada. Se refiere a rituales que parecen antiguos y naturales, pero que en realidad fueron diseñados en un momento histórico concreto para fabricar un sentido de pertenencia. Y el grito de independencia, tal como lo conocemos hoy, con esa lista fija de nombres, esa coreografía exacta, se fue consolidando durante el siglo XIX, y sobre todo durante el régimen porfirista y luego el periodo postrevolucionario. No es una tradición de 1810, es una tradición sobre 1810, construida décadas después con fines muy concretos de cohesión nacional. El historiador mexicano Luis González y González tiene otro término para describir el resultado de ese proceso, historia de bronce. La historia escrita para producir estatuas, no para producir comprensión. Una historia donde los héroes nunca dudan, nunca se equivocan, nunca tienen intereses personales, solo virtud pura, empaquetada y lista para memorizarse en la primaria. ¿Por qué importa esto? Porque un panteón de héroes funciona mejor cuando los héroes son simples, blanco o negro, bueno o malo, patriota o traidor.
La complejidad humana, la ambición, el miedo, el cálculo político, los hijos no reconocidos, las traiciones internas, no cabe en una estatua ni en un grito de plaza pública. Así que la historia oficial selecciona, pule y cuando hace falta, inventa. Y aquí va algo que quiero dejar claro desde ahorita, porque es el hilo conductor de todo el episodio. No estoy diciendo que estos personajes no merezcan ser recordados, estoy diciendo que merecen ser recordados correctamente, porque hay una diferencia enorme entre admirar a alguien por lo que de verdad hizo, con sus contradicciones, con sus motivos mixtos, con sus zonas oscuras, y admirar una caricatura que no resiste el primer libro de historia serio que abras. La primera forma de admiración es adulta, la segunda es, en el fondo, una forma de pereza intelectual disfrazada de patriotismo. Hay un patrón que vamos a ver repetirse, episodio tras episodio de esta serie, y que conviene anticipar aquí. Casi ningún movimiento de independencia en América Latina se libró de este mismo proceso de mitificación selectiva. Y no es casualidad, las naciones que acaban de nacer necesitan literalmente para sobrevivir como proyecto político una narrativa fundacional que dé sentido al sacrificio colectivo. Cuando esa narrativa no encaja del todo con los hechos, casi siempre gana la narrativa. Así que vamos a hacer justo lo contrario, abrir el expediente completo, pero antes de llegar a los nombres propios, necesitamos entender el terreno en que germinó todo esto, porque 1810 no salió de la nada. Para entender cada uno de los personajes que vienen, hace falta entender el momento exacto en el que decidieron actuar, porque casi ninguno de ellos era en 1805 un revolucionario declarado. Lo que cambió no fueron sus convicciones internas de la noche a la mañana, lo que cambió fue el tablero completo. Durante el siglo XVIII, la corona española impulsó lo que se conoce como las reformas borbónicas, un paquete de medidas administrativas, fiscales y militares diseñadas para que España exprimiera más eficientemente a sus colonias americanas, como lo vimos en el episodio pasado. Hasta entonces, el sistema virreinal había funcionado con una tolerancia tácita. Los criollos, los hijos españoles nacidos en América, podían no tener acceso a los puestos más altos del gobierno, reservados casi siempre a los españoles peninsulares, pero sí gozaban de un margen amplio en la administración local, en la iglesia, en el comercio regional, etc. Las reformas borbónicas vinieron a cerrar exactamente esos espacios. Se centralizó el poder, se aumentaron los impuestos, se reorganizó el ejército y se empezó a desplazar sistemáticamente a los criollos de los cargos que antes consideraban casi suyos por derecho de cuna. El resultado fue una generación entera de criollos privilegiados, educados, leídos, muchos de ellos devoradores de Rousseau y Montesquieu y Voltaire, que de pronto vieron amenazado el único mundo que conocían, uno donde ellos mandaban sobre indios y mestizos, mientras los peninsulares mandaban sobre ellos. No era todavía un proyecto de independencia, era sobre todo una crisis de expectativas frustradas dentro de una élite que se sentía cada vez más extranjera en su propia casa. Y entonces llegó el detonante externo. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España, forzó la abdicación de Carlos IV y de su hijo Fernando VII en Bayona y colocó a su propio hermano José Bonaparte en el trono español. De la noche a la mañana, el imperio español se quedó sin un rey legítimo y reconoció en la Ciudad de México el ayuntamiento dominado por criollos. Propuso algo que hoy no pareciera moderado, pero que entonces fue explosivo. Ante la ausencia del rey, la soberanía debía regresar temporalmente al pueblo novo hispano. Organizó en una junta de gobierno propia mientras se resolvía la crisis en España. La respuesta de los peninsulares que controlaban el poder real en la Nueva España fue brutal y reveladora, un golpe de estado. En septiembre de 1808, un grupo de comerciantes y funcionarios españoles encabezados por Gabriel del Yermo dispuso al virrey Iturrigaray, que había mostrado simpatía hacia la propuesta criolla. Encarceló a los principales promotores de la idea de autogobierno, entre ellos Francisco Primo de Verdad, que moría poco después en prisión en circunstancias nunca aclaradas del todo. Ese golpe de 1808 es la bisagra que casi nadie menciona cuando se cuenta la independencia de México, y es clave para entender a Hidalgo, a Allende, a los Domínguez. Les demostró con toda claridad que la vía legal e institucional para que los criollos ganaran poder dentro del sistema estaba cerrada. Si querían algo, tendrían que tomarlo por otra vía. Así que cuando 2 años después, un grupo de conspiradores criollos en Querétaro empezó a reunirse en una supuesta tertulia literaria para hablar de lo que realmente les importaba, no estaban inventando el descontento desde cero.
estaban canalizando una frustración que llevaba más de 4 décadas acumulándose y que un golpe de estado fallido en 1808 había vuelto de pronto mucho más urgente. Con este telón de fondo, las decisiones de cada uno de nuestros protagonistas dejan de parecer arbitrarias o puramente oportunistas y empiezan a verse como lo que realmente fueron: respuestas calculadas, cada uno a su manera, a una crisis estructural que llevaba gestándose toda una vida. Empecemos por el nombre que se grita primero cada 15 de septiembre: Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Hidalgo nació en 1753, criollo, en una familia con hacienda propia y buenos ingresos sostenidos. Como casi toda la economía agrícola novohispana, por mano de obra indígena explotada, no conoció la pobreza ni un solo día de su infancia. Fue un estudiante brillante en el Colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid, hoy Morelia, donde se formaba para el sacerdocio, aunque lo que de verdad le apasionaba era otra cosa: el teatro francés, la buena mesa y la compañía femenina. Sus propios compañeros le pusieron un apodo que lo describe mejor que cualquier biografía oficial: el Zorro, por su astucia, su espíritu de Don Juan y su gusto por la rebeldía social, no política. Aquí viene el primer dato que rara vez se cuenta junto con el siguiente. Hidalgo era un hombre brillante. Leía a Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire, conocía el contrato social casi de memoria. Sabía perfectamente lo que estaba pasando en las 13 colonias inglesas y en Francia revolucionaria. Y durante más de 30 años no dijo absolutamente nada al respecto en público. ¿Por qué? Porque mientras el sistema lo siguiera premiando, a Hidalgo no le convenía la rebeldía. Y vaya que lo premió. En 1767 fue testigo directo de uno de los episodios más traumáticos de la educación novohispana: la expulsión de los jesuitas, sus propios maestros, por orden directa de la corona española. Dentro de ese mismo paquete de reformas centralizadoras que vimos en el bloque anterior y en el episodio pasado, fue un golpe brutal. El colegio cerró durante meses, y cuando reabrió lo hizo con religiosos improvisados que jamás alcanzaron el nivel intelectual de los jesuitas expulsados. Hidalgo no protestó, colaboró de buena gana con las nuevas autoridades que habían sustituido a sus profesores, y esa sumisión calculada le funcionó. Ascendió con rapidez inusual dentro de la burocracia académica, de profesor de tiempo parcial a catedrático de planta, de ahí a administrador de la caja de la institución, y finalmente al rector del Colegio de San Nicolás en 1790, con apenas 39 años. Quien admira a Hidalgo por su espíritu crítico suele ignorar que ese espíritu crítico estuvo completamente dormido durante toda una carrera exitosa. Se despertó solamente en una forma muy conveniente, cuando dejó de serle útil el silencio, porque eso es justo lo que pasó después. Con el avance de las mismas reformas borbónicas, la corona empezó a cerrarle espacios a los criollos como Hidalgo, gente leal pero no peninsular. En 1792, después de apenas 2 años como rector, Hidalgo fue transferido a un curato menor en San Felipe, en Guanajuato, conocido popularmente como San Felipe Torres Mochas. Fin abrupto de la carrera meteórica. Y aquí conviene ser justos. No fue únicamente su condición de criollo lo que lo desplazó. Su conducta privada, ya entonces poco edificante, también había empezado a pesarle ante sus superiores. Porque en la quietud de un pueblo pequeño, los vicios que ya le habían costado prestigio se desbordaron sin freno. Mujeres, alcohol, juego. Una vida que la iglesia novohispana no podía premiar con más ascensos. Tuvo 3 parejas formales: Manuela Ramos, Josefa Quintana y Viviana Lucero. Y una descendencia que en muchos casos ni siquiera reconoció, por las consecuencias legales y sociales que eso podía traerle. Administraba con poca transparencia el dinero de su parroquia, financiando con él tanto sus propios gustos como, hay que decirlo, cierta obra social hacia la población indígena que atendía. No era en ningún sentido formal un modelo de conducta sacerdotal. En 1802, gracias a un intercambio de curatos con su propio hermano, que llevaba una vida eclesiástica mucho más disciplinada, Hidalgo se convirtió en cura de Dolores. Ahí construyó una base de apoyo clientelar en la población indígena, financiada con el manejo, otra vez no muy transparente, de las finanzas de su parroquia. Impulsó talleres de alfarería, de curtiduría de seda, en parte por genuino interés ilustrado en el progreso material de su comunidad, en parte porque esa red de favores y beneficios le daba una base de poder propia, fuera del control directo de sus superiores. Y las autoridades religiosas de la Ciudad de México ya lo tenían en la mira por el estado de sus cuentas. Aquí es el dato que cambia todo. Cuando Hidalgo finalmente se levantó en armas, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810,
no solo lo hacía un hombre ilustrado e indignado por el mal gobierno que se había instalado en España tras la invasión napoleónica, también huía hacia adelante de una auditoría eclesiástica que podía exhibir años de manejo irregular de fondos parroquiales. Era literalmente un callejón sin salida. Si se quedaba quieto, lo más probable es que terminara destituido y deshonrado. Si actuaba, al menos jugaba sus cartas en un tablero que él mismo podía empezar a controlar. De que era inteligente, era inteligente. Vale la pena detenerse en lo que pasó apenas unos días después de ese grito, porque ahí aparece la otra cara, mucho más oscura. El mito de Hidalgo como libertador bondadoso. El 28 de septiembre de 1810, el ejército insurgente, ya convertido en una multitud de varios miles de personas, en su enorme mayoría indígenas campesinos armados con palos, hondas y machetes, tomó la Lóndiga de Granaditas, en Guanajuato, donde se habían refugiado las autoridades españolas y criollos realistas de la ciudad junto con sus familias. Lo que siguió fue una masacre. Cientos de personas, muchas de ellas civiles que no portaban armas, fueron asesinadas dentro del edificio y la ciudad sufrió varios días de saqueo generalizado. Hidalgo no ordenó explícitamente la matanza, pero tampoco hizo una gran cosa por detenerla una vez desatada, y la violencia en Guanajuato marcó, desde el inicio mismo del movimiento, el patrón de una guerra que sería extraordinariamente sangrienta en ambos lados. Hay otro gesto casi simultáneo que conviene revisar con el mismo ojo crítico, porque suele presentarse como una prueba de profunda devoción religiosa de Hidalgo y en realidad funciona mejor como prueba de un instinto político. Antes de marchar sobre Guanajuato, Hidalgo tomó de la sacristía del santuario de Atolonilco un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y lo convirtió en bandera de su ejército. Fue una jugada brillante. En cuestión de horas, miles de campesinos indígenas que jamás habrían entendido ni les habría importado el lenguaje ilustrado de Rousseau o Montesquieu sí entendían perfectamente el llamado de la Virgen Morena, la misma que les había aparecido a los suyos en el Tepeyac. Hidalgo no estaba simplemente expresando su fe, estaba fabricando con una intuición política asombrosa el primer símbolo de identidad nacional mexicana, capaz de unir bajo una sola imagen a sectores sociales que ninguna otra idea ilustrada hubiera podido convocar. Y, dato que casi nunca se menciona junto con imagen piadosa del estandarte, por esos mismos días, Hidalgo se autoproclamó Capitán General de América, un título que él mismo se otorgó, sin que nadie se lo concediera formalmente, y que revela que la ambición de mando que lo había llevado a la rectoría del Colegio de San Nicolás 20 años antes no había desaparecido en absoluto, solo había cambiado de escenario. Esto invalida lo que Hidalgo hizo después, no necesariamente. Tampoco es el objetivo de este podcast simplificarlo en sentido contrario, convirtiéndolo ahora en villano de cartón. Lo que sí hace es complicar de manera necesaria la imagen de santo bondadoso que la historia oficial necesita construir. Hidalgo no era una hermana de caridad, no era una hermana de la caridad disfrazada de cura rebelde, ni tampoco un genocida calculador. Era un hombre ambicioso, inteligente, profundamente contradictorio, capaz de leer a Rousseau y al mismo tiempo de no frenar una masacre, capaz de huir de una auditoría y 7 meses después de enfrentar la muerte con una entereza que sorprendió incluso a sus captores. Porque así terminó, derrotado en Puente de Calderón en enero de 1811, capturado poco después en Acatita de Baján, gracias a una traición que veremos en el siguiente bloque, Hidalgo fue sometido a un juicio conjunto, civil y eclesiástico, que lo degradó formalmente del sacerdocio antes de su ejecución. Fue fusilado el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Existen registros de su confesor que sugieren que, frente a la muerte, mostró un arrepentimiento genuino por la sangre derramada en nombre de su causa, un detalle que la historia de bronce tiende a omitir, porque no encaja con el héroe que nunca duda, pero que a mí, personalmente, me parece el momento más humano de toda su biografía. Te pregunto directo, ¿cambia algo para ti saber que Hidalgo se rebeló en parte porque ya no tenía nada que perder? ¿O el resultado, arriesgar y finalmente perder la vida por la causa con arrepentimiento incluido por sus propios excesos, pesa más que el motivo inicial? Déjalo en los comentarios, porque vamos a volver a esa pregunta más adelante con cada uno de los personajes. Si Hidalgo era el ideólogo accidental, Allende fue el brazo militar, y aquí la historia oficial también suaviza bastante las cosas.
Ignacio Allende, nacido en 1769, pertenecía a la élite criolla de San Miguel el Grande, con buena posición económica y excelentes relaciones. Sirvió años en el ejército virreinal, donde gozó del respaldo de Félix María Calleja, sí, el mismo Calleja que después se convertiría en el verdugo militar más eficaz de toda la insurgencia, y más tarde en virrey de la Nueva España. Allende nunca cuestionó el carácter represivo de la milicia española mientras formó parte de ella. Llegó a pertenecer a la caballería de élite, el cuerpo más prestigioso y mejor pagado del ejército virreinal. ¿Qué lo hizo cambiar de bando? No fue una epifanía moral repentina. Fue, como en el caso de Hidalgo, el avance de las mismas reformas borbónicas sobre los privilegios de su clase, agravado por el golpe de Estado en 1808, que les demostró a los criollos que la vía institucional estaba cerrada. Su familia se había enriquecido con un monopolio comercial que las nuevas políticas españolas amenazaban directamente. Allende defendió el sistema colonial mientras lo benefició, y se volvió contra él cuando dejó de hacer. Y aquí viene algo que el relato heroico casi nunca menciona. Allende le temía profundamente a las masas que comandaba, a diferencia de Hidalgo, que se mezclaba con la población indígena y construía con ella vínculos personales. Allende se mantenía distante. Representaba el conservadurismo criollo más tradicional. Quería deshacerse de la corona española, sí, pero conservando intactos los privilegios raciales y sociales del mundo novohispano. Le aterraba la posibilidad de un estallido social real, saqueos, violencia indiscriminada, el colapso completo del orden que él conocía y del que, hasta hacía poco, se había beneficiado. Esa tensión explotó varias veces entre Hidalgo y Allende, sobre todo por el trato hacia los soldados indígenas que formaban el grueso del ejército insurgente, y por las decisiones estratégicas que tomaban. El episodio más revelador ocurrió apenas semanas después del grito. Tras la victoria insurgente en el Monte de las Cruces, a las puertas mismas de la Ciudad de México, Allende insistió en avanzar de inmediato y tomar la capital, aprovechando el pánico ya que cundía entre las autoridades virreinales. Hidalgo, por razones que los historiadores todavía debaten, prudencia militar genuina ante un ejército mal armado y sin disciplina, o simple pérdida de nervio en el momento decisivo, ordenó la retirada. Fue posiblemente el error estratégico más costoso de toda la guerra. Nunca volvieron a estar tan cerca de una victoria rápida y decisiva. Hay un dato adicional documentado por distintos cronistas de la época que vale la pena traer aquí porque la propia historia oficial lo evita casi por completo. Allende imponía una disciplina extremadamente dura de sus propias filas, incluyendo ejecuciones ejemplares, en ocasiones por fusilamiento de cañón, para desertores o saqueadores, mientras que, según el relato tradicional, trataba con cierta caballerosidad a los prisioneros realistas que capturaba, muchos de ellos antiguos compañeros de armas de su misma clase social, es decir, más dureza para los suyos que para sus enemigos de clase. ¿Por qué? Porque Allende y los realistas que combatía había, en el fondo, menos distancia de la que parecía. Compartían educación, clase social, código de honor militar. Los indios y mestizos que lo seguían en la guerra eran, para él, una fuerza necesaria pero ajena, casi una herramienta, no compañeros de causa en el sentido pleno. Tras la derrota en el puente de Calderón, que Hidalgo le atribuyó públicamente a Allende por haber elegido un mal terreno de batalla, los líderes insurgentes intentaron huir hacia el norte con la idea de cruzar a Estados Unidos, reorganizarse y conseguir armas. Nunca lo lograron. En Acatita de Baján, en marzo de 1811, fueron emboscados y capturados por fuerzas realistas al mando de Ignacio Elizondo, un antiguo aliado insurgente que decidió, en el último momento, traicionar a sus propios compañeros a cambio de un perdón y una recompensa. Otra traición más, dentro de un movimiento que, lejos de ser una hermandad heroica sin fisuras, estuvo plagado de cálculos de conveniencia hasta en sus momentos más críticos. Allende fue fusilado en Chihuahua en 1811, en junio, antes que Hidalgo. Su cabeza, junto con la Hidalgo, Aldama y Jiménez, fue exhibida durante una década en jaulas de hierro colgadas en las 4 esquinas de la Lóndiga de Granaditas, como evidencia pública para cualquiera que pensara en repetir su ejemplo. Pagó con su vida, igual que Hidalgo. Eso no se discute. Lo que sí merece discutirse es por qué peleaba, contra quién era realmente duro y por quién estaba dispuesto a ser caballeroso. Ahora entramos a uno de los episodios más repetidos y menos verificados de toda la independencia, la historia del matrimonio Domínguez.
Empezamos por él, Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro. Era un criollo con excelente posición, beneficiado durante años por el propio sistema español. El virrey Félix Berenguer de Marquina lo nombró corregidor de una de las ciudades más importantes de la Nueva España, su casa en Querétaro, que hoy puede visitarse modificada como sede del gobierno estatal. Deja ver el nivel de vida que llevaba, sirvientes, lujo, una posición que cualquier funcionario de su época envidiaría. Domínguez se sumó a la conspiración mientras creyó que podía hacerlo sin riesgo real para su posición. En su casa, y también en la del presbítero José María Sánchez, según distintas versiones, se organizaban las célebres tertulias literarias, a las que asistían militares, abogados, sacerdotes e intelectuales, entre ellos, claro, Ignacio Allende, y según algunas fuentes, prometido de la hija del propio corregidor, lo que explicaría por qué Josefa se involucró tan lleno en la conspiración. Pero cuando esa conspiración fue descubierta en septiembre de 1810, Domínguez hizo lo que hacen los políticos que priorizan, ante todo, su propio pellejo. Se volvió contra sus aliados. No solo se deslindó, participó efectivamente en la persecución de los conspiradores, ordenó cateos, los encarceló, mostró un celo que iba mucho más allá de lo que se le exigía para quedar a salvo. El virrey Ruiz de Apodaca, años después, le agradeció sus valiosos servicios con una compensación económica. No fue un hombre obligado a traicionar bajo amenaza directa, fue un hombre que vio una oportunidad de salvarse y la tomó sin titubear. Y ahora, el episodio más célebre de todos, su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. La leyenda dice así: Domínguez, para protegerla, o según otra versión, precisamente para evitar que avisara a los conspiradores, le encerró en una habitación. Desde ahí, Josefa habría golpeado el piso con su zapato hasta que un alcalde, Ignacio Pérez, escuchó el llamado y corrió a caballo, en plena noche, a avisar a Hidalgo que la conspiración había sido descubierta, adelantando así el levantamiento de octubre a la madrugada del 16 de septiembre. Ese aviso, dice la historia oficial, fue lo que precipitó el grito de Dolores. Es una historia hermosa, casi cinematográfica. El problema es que, entre más investiga, menos sostiene su propio peso en los detalles concretos. El cronista queretano Eduardo Rabel Urbiola, especializado precisamente en construir con precisión la geografía de los hechos de aquella noche, ha documentado algo muy concreto. La casa real de los corregidores tenía varias puertas, una principal para audiencias y varias que daban a las tiendas comerciales. Contaba con cárceles contiguas y la lógica de tiempos y distancias en el supuesto encierro, el zapateo, la salida del alcalde Pérez y su llegada a Dolores no encaja con facilidad en una sola noche tal como se popularizó el relato. No es el único historiador que ha puesto en duda los detalles exactos de la anécdota. Persisten más versiones de cómo se dio realmente el aviso. Incluso una que habla de golpes en la pared, no en el piso, y otra que sugiere que el aviso se transmitió por una vía completamente distinta, de las que cualquier libro de texto reconoce. Y aquí hay un dato que sí es sólido. Más allá de todo el debate sobre el zapato, el título de corregidora no le pertenece a ella por mérito por ningún cargo oficial, sino por estar casada con el corregidor. No era una funcionaria con el poder formal de decisión, era dentro de los márgenes bastante estrechos que la sociedad novohispana permitía a una mujer de su clase, una anfitriona política. Su casa servía de punto de reunión para los conspiradores. Gracias a su posición social y a su acceso a las ideas ilustradas de la época, algo nada menor que una mujer del siglo XVIII, pero distinto del papel de estratega que la leyenda popular le atribuye. Entonces, ¿por qué la historia oficial necesita tanto a Josefa Ortiz de Domínguez? Por la misma razón que Estados Unidos necesita a Betsy Ross, la costurera que, según el mito popular, diseñó la primera bandera estadounidense. La evidencia histórica seria apunta más bien a que Francis Hopkinson, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia, como el verdadero responsable del diseño, pero la historia de la costurera persistió porque toda nación necesita, en su relato fundacional, una figura femenina con la que identificarse. Idealmente protagonizó un acto de coraje doméstico, accesible, fácil de ilustrar en un libro infantil. Ahora bien, y esto es importante porque complica la imagen tanto del mito como del revisionismo más cínico. O sea, lo que sí está extraordinariamente bien documentado y que casi nunca se cuenta
con el debate del zapateo es lo que pasó después de la vida de Josefa. Fue detenida, separada de su esposo, y pasó cerca de 3 años recluida en el convento de Santa Clara de Siena, en condiciones duras pese a su embarazo. Y 11 años después, ya consumada la independencia, cuando Agustín de Iturbide se proclamó emperador de México, la emperatriz Ana María Huarte le ofreció a Josefa un puesto de honor en la corte imperial, dama de compañía. Josefa lo rechazó, de manera enérgica, por considerarlo una traición directa a los ideales republicanos por los que ella y su esposo habían arriesgado todo. Tampoco aceptó nunca ninguna recompensa económica por sus servicios durante la insurgencia. Ese gesto, mucho menos célebre que el del zapato, dice más sobre su carácter político real que la propia leyenda fundacional. Quizá Josefa Ortiz de Domínguez no fue la estratega solitaria que golpeó el suelo para salvar a la patria como nos lo enseñaron, pero sí fue, de manera consistente, durante el resto de su vida, una mujer dispuesta a sostener sus convicciones republicanas, incluso cuando eso significaba rechazar honores y dinero de un imperio recién instaurado. El mito fundacional es frágil, la coherencia posterior, en cambio, está perfectamente documentada. Ahora bien, ¿por qué crees que necesitamos heroínas en nuestras historias fundacionales? Incluso cuando la evidencia del momento exacto es débil. Y ya que estamos, ¿te parece más heroico el gesto del zapateo dudoso o el rechazo a la corte imperial 11 años después, bien documentado? Coméntalo, de verdad, quiero leer tu opinión sobre esto. Bien, si la corregidora es un mito con poca base documental en su episodio fundacional, el caso de Leona Vicario es bastante distinto, y aquí vale la pena ser justos con ella, incluso si eso significa contradecir varias fuentes documentadas que tienen un cierto rigor por personas que tienen doctorados. Leona Vicario fue señalada por la propia trama de los conspiradores desde muy joven, debido en parte a su relación sentimental con Andrés Quintana Roo, quien después presidiría el Congreso de Chilpancingo. Pero a diferencia de lo que algunas versiones críticas sugieren, incluida la que inspiró este episodio, la evidencia histórica disponible respalda bastante bien su participación activa y autónoma. Formó parte de la red secreta conocida como los Guadalupes, un grupo de inteligencia urgente que operaba dentro de la propia Ciudad de México. Financió armamento, incluyendo cañones, con su propia fortuna heredada. Organizó una red de mensajería que mantenía informados a los insurgentes sobre los movimientos del ejército realista, incluso desde las tertulias políticas a las que asistía precisamente por su posición social acomodada, y fue detenida, procesada formalmente por ello en 1813. Antes de escapar con ayuda de 3 insurgentes disfrazados, no fue entonces simplemente la novia de un insurgente arrastrada por las circunstancias, como a veces se simplifica incluso en el revisionismo más crítico. Fue una operadora política por derecho propio, en un grado que muchas otras mujeres mencionadas en este episodio no alcanzaron. Sostenido por sus propios recursos económicos y su propia red de contactos, es uno de los pocos casos dentro de todo este episodio donde el ojo crítico debe apuntar no hacia la falta de evidencia, sino hacia la idealización posterior. La convirtieron, ya muerta, en benemérita y dulcísima madre de la patria, con funerales de estado, la única mujer mexicana en recibirlos en el siglo XIX. Ese nivel de mitificación final dice más sobre la necesidad narrativa del país sobre la persona real, pero el mito, en este caso particular, está construido sobre una base bastante más sólida que la de Josefa Ortiz. Pero cabe decir, de igual manera, sus motivaciones internas era proteger el privilegio de ella como mujer criolla que tenía una piel muy blanca. Ahora, el caso completamente distinto, María Ignacia Rodríguez de Velasco, conocida popularmente como la Güera Rodríguez, mujer de gran belleza, inteligencia social y posición económica, mantuvo relaciones con hombres de poder en ambos bandos del conflicto, realistas e insurgentes por igual, a lo largo de varias décadas y varios matrimonios. La tradición popular la ha presentado en distintas versiones folclóricas como confidente del propio cura Hidalgo o como benefactora secreta de la causa independentista, pero su vínculo mejor documentado con el movimiento es otro, y es revelador por lo que dice el propio desenlace de la guerra.
Fue durante un tiempo pareja sentimental de Agustín de Iturbide, el mismo militar realista que había combatido durante años a los insurgentes y que terminaría en 1821, consumando la independencia desde el bando contrario al que había perseguido. Su cercanía con el poder, más que cualquier compromiso ideológico sostenido, parece haber sido el patrón constante de toda su vida, lo cual, dicho sea de paso, no es necesariamente un defecto moral en una época donde las mujeres tenían extraordinariamente pocas vías formales de influencia política, y el salón social era, para muchas de ellas, el único instrumento de poder disponible. Lo que estos dos casos juntos nos enseñan es algo más sutil: que todas las heroínas son mitos, o todas son reales. Cada figura merece ser evaluada con su propio expediente, bajo su propio contexto, sin el atajo de meter a todas ellas en la misma categoría solo porque comparten un género o una época. Ahora vamos con el héroe favorito de quienes ya se cansaron de los criollos, José María Morelos y Pavón. Y con razón. En parte, Morelos, nacido en 1765, no tuvo nada del origen privilegiado de Hidalgo o Allende. Vino de una familia humilde, con probable ascendencia indígena y afromestiza. No era racial ni económicamente privilegiado. Esto por sí solo ya lo distingue de los próceres criollos, pero convertirlo en una figura sin matices, el héroe del pueblo, sin contradicciones, sería repetir exactamente el mismo error que con Hidalgo, solo que del lado contrario del espectro social. Como muchos hombres de origen humilde en la Nueva España, Morelos encontró en el sacerdocio una vía de movilidad social, no necesariamente una vocación religiosa profunda, y como Hidalgo, tampoco fue un modelo de disciplina eclesiástica. Tuvo varias relaciones y descendencia que en algunos casos tardó años en reconocer, o nunca reconoció del todo. Su curato en Carácuaro era igual que el de Hidalgo en San Felipe, una vía muerta dentro de la jerarquía eclesiástica, sin posibilidad real de ascenso. Tenía motivos personales tan fuertes como los de Hidalgo para rebelarse, solo que partiendo desde mucho más abajo de la escala social. Cuando se unió al movimiento insurgente en octubre de 1810, tras buscar a Hidalgo y recibir de él el encargo de levantar la insurrección en el sur, Morelos demostró algo que Hidalgo no tenía: visión social mucho más clara y una postura mucho más radical desde el inicio. No fingió luchar por restaurar a Fernando VII en el trono, como si hizo Hidalgo en sus primeras proclamas. Morelos exigió, sin ambigüedad, la independencia total y absoluta. Rechazaba la esclavitud de forma explícita y la abolió en los territorios bajo su control, mucho antes de cualquier otro líder insurgente. Su programa político, resumido después en el documento Sentimientos de la Nación, presentado ante el Congreso de Chilpancingo en 1813, fue para su época genuinamente avanzado. Hablaba de soberanía popular, de la abolición de la esclavitud y de las castas, de que la ley fuera igual para todos, moderando los fueros y los privilegios. Vale la pena, eso sí, no idealizarlo del todo tampoco en este punto. El mismo documento establecía que la religión católica debía ser la única permitida en la nación, sin tolerancia para ninguna otra. Era un progresismo social genuino, pero todavía profundamente anclado en el orden religioso de su época. El episodio militar que mejor define a Morelos como estratega es el sitio de Cuautla, a principios de 1812. Atrincherado en esa ciudad con apenas unos miles de hombres, resistió durante 72 días un asedio del propio Félix María Calleja, el mismo militar que había sido protector de Allende, en condiciones de hambre extrema, hasta que finalmente logró romper el cerco de una salida nocturna espectacular que le permitió escapar con una buena parte de su ejército intacto. Fue, militarmente hablando, uno de los momentos más admirables de toda la guerra de independencia, y mostró a un Morelos disciplinado, capaz de sostener la moral de sus tropas en condiciones límite. Pero aquí está la otra cara de la moneda, lo que casi nunca se cuenta junto con sus méritos militares y sociales. Morelos era un caudillo, en el sentido más completo y a veces más peligroso de la palabra. Se autodenominó siervo de la nación, una imagen deliberada de humildad, mientras exigía del Congreso insurgente un poder ejecutivo con atribuciones cada vez más amplias, concentradas en su propia persona. Cuando el Congreso, presionado por otros líderes insurgentes que veían con recelo esa concentración del poder, intentó limitar sus atribuciones, Morelos reaccionó con indignación. Llegó a desatender convocatorias del propio órgano de presentación popular
que él mismo había ayudado a crear y a convocar. No toleraba bien la crítica, ni siquiera la de sus propios aliados, y lo más oscuro de su liderazgo rodeó su movimiento de hombres extremadamente violentos y los mantuvo en sus cargos incluso cuando su crueldad se volvió un problema reconocido por todos. Juan Rosáins y José Antonio Arroyo, por ejemplo, eran responsables de torturas y ejecuciones brutales contra prisioneros, muchas veces sin ningún propósito militar, más allá del terror puro. La masacre de prisioneros españoles, ordenada por Arroyo en Tecamachalco, Puebla, es uno de los episodios más oscuros de toda la guerra de independencia. Y Morelos, a pesar de las protestas explícitas de insurgentes más moderados como Manuel Mier y Terán, mantuvo a Arroyo en su cargo. La disciplina que tanto se elogia del ejército de Morelos se sostenía, en buena medida, sobre el terror hacia los propios soldados que mostraban debilidad o intentaban desertar, no solo sobre la lealtad genuina. Ahora, el dato más humano y más incómodo de toda su biografía, su hijo, Juan Nepomuceno Almonte, nació en 1813, fruto de la relación de Morelos, entonces todavía cura en activo, con Brígida Almonte, por las normas eclesiásticas. Morelos no podía reconocerlo con su propio apellido sin arriesgar directamente su posición. Esto hasta en cierto punto se entiende dentro del contexto rígido de la época. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que, incluso ya en plena rebelión, cuando las reglas eclesiásticas eran evidentemente lo de menos en su vida, Morelos nunca le dio formalmente su apellido. El niño combatió a su lado desde muy pequeño. Llegó a comandar con apenas 12 años una compañía infantil de soldados conocida como los Emulantes. Estuvo presente en el propio sitio de Cuautla, resistiendo el asedio junto a su padre, y siguió llevando toda su vida solo el apellido de su madre. Aquí viene el giro final de esta historia. Juan Nepomuceno Almonte, el hijo no reconocido del siervo de la nación, terminó su vida política como uno de los grandes traidores de la causa de su propio padre. Décadas después, ya adulto, fue uno de los principales arquitectos de la llegada de Maximiliano de Habsburgo a México. Viajó a Europa específicamente a buscar un emperador para el país y ayudó a instaurar el Segundo Imperio Mexicano, exactamente lo opuesto al proyecto republicano por el que Morelos había sido fusilado. Benito Juárez, con una precisión brutal, lo calificó de espurio. El hijo que Morelos no quiso reconocer terminó encarnando él mismo una traición a todo lo que su padre representaba. Si eso no es una ironía digna de cualquier tragedia clásica, no sé lo que sea. Morelos no llegó a ver nada de esto. Capturado en noviembre de 1815 tras la pérdida de varias plazas clave y el deterioro de su relación con el Congreso que tanto había resistido someterse, fue sometido a un doble juicio, uno civil, que condenó la muerte por traición a la corona, y otro de la Inquisición, que lo degradó formalmente del sacerdocio antes de la ejecución, despojándolo simbólicamente, prenda por prenda, de cada uno de los atributos del antiguo oficio religioso. Fue fusilado el 22 de diciembre de 1815, en San Cristóbal, Ecatepec. Piénsalo, Morelos murió por sus ideales, sosteniendo durante años una guerra brutal en nombre de la igualdad y la abolición de la esclavitud. Su propio hijo, criado en el fragor de la misma guerra desde niño, terminó del lado contrario de la historia, ayudando a tener un imperio extranjero en el país por el que su padre dio la vida. ¿Hasta qué punto las convicciones de un padre se heredan automáticamente? ¿Y hasta qué punto cada generación decide por su cuenta su propio bando? Llegamos a Vicente Guerrero, tal vez el más curioso de todos, porque aquí la leyenda y la evidencia no están tan separadas como en los casos anteriores, están entrelazadas de una forma mucho más ambigua, y eso lo hace para mí el más interesante de analizar. Guerrero, nacido en 1782, en lo que hoy es el estado que lleva su nombre, venía de una familia de arrieros, vinculada laboralmente con criollos, y vivió en carne propia las diferencias raciales del mundo novohispano. Su frase más célebre, "La patria es primero", se volvió literalmente letras de oro grabadas en el muro de la Cámara de Diputados. La anécdota que la originó cuenta que, hacia 1819 o 1820, en uno de los momentos más bajos de la insurgencia, tras la muerte de Morelos,
El virrey Apodaca ofreció un indulto general a los líderes rebeldes que depusieran las armas y envió al propio padre de Guerrero, Pedro Guerrero, a convencerlo personalmente de aceptar. Frente a sus hombres, Guerrero habría respondido, con una mezcla de respeto filial y firmeza política, que siempre había honrado a su padre, pero que la patria estaba primero. Aquí va el matiz importante, el mismo tipo de matiz que ya aplicamos en el caso de José Ortiz. Esa anécdota proviene casi en exclusiva de un solo historiador de la época, Lorenzo de Zavala, quien afirmó haberla escuchado directamente del propio Guerrero años después. Otros cronistas insurgentes contemporáneos y muy bien informados, como Carlos María de Bustamante o Lucas Alamán, no la registran en sus propias historias del movimiento. Eso no significa necesariamente que sea falsa. Pudo perfectamente haber ocurrido en privado y no haber sido documentada por todos los testigos disponibles, pero sí significa que estamos otra vez ante una frase fundacional con una sola fuente primaria, convertida en verdad incuestionable por repetición institucional y por conveniencia simbólica, exactamente como pasó con el zapateo de la corregidora. Lo que sí está mucho mejor documentado, con múltiples fuentes independientes, es lo que vino después de ese momento. Guerrero se convirtió en la resistencia armada más persistente tras la muerte de Morelos. Sostuvo la lucha casi en solitario, refugiado en las montañas del sur. Durante los años más difíciles y desesperados del movimiento, cuando la mayoría y los demás líderes insurgentes ya habían muerto, sido capturados o aceptado el indulto, y finalmente en 1821 negoció con quien hasta entonces había sido su más feroz perseguidor, Agustín de Iturbide. El célebre abrazo de Acatempán y el posterior plan de Iguala, la alianza improbable entre antiguos enemigos que finalmente consumió la independencia que Hidalgo había iniciado 11 años antes, que realmente no era el mismo movimiento, pero eso lo vamos a ver en el otro episodio. Pero la historia de Guerrero, su papel real una vez que llegó al poder como presidente de México en 1829, sus propias tendencias autoritarias una vez sentado en la silla que tanto había combatido para liberar, y el final trágico y violento de su gobierno, derrocado y fusilado por sus propios antiguos aliados políticos, es material denso de sobra para todo un episodio aparte de esta serie. No vamos a resolverlo aquí en unos minutos porque no le haría justicia a la complejidad de este personaje. Lo que sí te voy a dejar es con una pregunta abierta. El mismo hombre capaz, según la leyenda, de anteponer la patria a su propio padre, fue igual de coherente cuando la patria entera dependía literalmente de sus propias decisiones de gobierno. Esa historia te la cuento más adelante. Y ahora, la pregunta que cierra el círculo de este episodio. ¿Hubo algún héroe verdaderamente desinteresado en toda esta historia? Hay un candidato y es sin duda el menos mencionado de todos, Francisco Javier Mina. Mina, nacido en 1789 en Onato, Navarra, en la península ibérica, era un militar liberal español que apenas pasados los 20 años ya había combatido con notable valentía la ocupación napoleónica en España, organizando guerrillas que llegaron a inquietar seriamente al ejército francés. Cuando Fernando VII regresó al trono en 1814 y, en lugar de gobernar con la Constitución liberal de Cádiz que muchos esperaban, restauró de golpe el absolutismo más cerrado. Mina se rebeló también contra su propio rey. Participó en un levantamiento liberal fallido contra el monarca español, fue perseguido y terminó exiliado en Londres. Ahí, en el exilio, ocurrió el giro que define toda su historia. Entró en contacto con agentes de la insurgencia mexicana que operaban en Europa buscando apoyo internacional. Entre ellos, el fraile mexicano Fray Servando Teresa de Mier, una figura fascinante por derecho propio, intelectual insurgente que llevaba años moviéndose por Europa, tejiendo alianzas para la causa americana. Juntos organizaron una expedición armada. Poco más de 20 oficiales españoles, italianos e ingleses zarparon de Liverpool en mayo de 1816. En un barco llamado la Caledonia, reclutaron apoyo adicional a Estados Unidos, incluyendo el respaldo de exiliados hispanoamericanos liberales y de oficiales estadounidenses simpatizantes. Pasaron por Haití, donde Mina se entrevistó con el propio Simón Bolívar, intentando sin éxito sumarlo a la empresa.
y finalmente desembarcó en Soto la Marina, Tamaulipas, en abril de 1817. A diferencia de los criollos que defendían privilegios amenazados, o de Morelos, motivado también por una revancha social profundamente personal, Mina venía de afuera, sin absolutamente nada de material que ganar en la Nueva España. Le movía una convicción ideológica genuina. Creía que los principios liberales de la Constitución de Cádiz y el derecho de los pueblos de habla hispana a ambos lados del Atlántico a gobernarse a sí mismo bajo principios constitucionales modernos. Tan es así que el propio Fray Servando lo había buscado precisamente por esa coherencia ideológica comprobada en su lucha previa contra Fernando VII. Aquí conviene matizar varias cosas. Se podría decir que la causa de Francisco Javier Mina no era la causa propia de México, pero su llegada estuvo organizada en buena parte por insurgentes mexicanos en el exilio que vieron en él un aliado natural. Lo que sí es cierto, y es importante, es que su prioridad ideológica era más amplia que la independencia mexicana en sí misma. Combatía el absolutismo de Fernando VII como proyecto general transatlántico, no la denominación española como tal, ni siquiera la existencia de una nación mexicana separada. Eso lo distinguía claramente de Hidalgo, que buscaba ante todo escapar de sus propios problemas personales, de Allende, que defendía los privilegios concretos de su clase, y de Morelos, impulsando también, en parte por una revancha social muy personal contra el orden que lo había marginado toda su vida. La campaña militar de Mina en México fue breve pero intensa. Tras desembarcar en Soto la Marina, marchó tierra adentro. Se sumó brevemente a fuerzas insurgentes ya existentes y libró varios combates notables, entre ellos la exitosa defensa del fuerte del Sombrero en el Bajío, donde su disciplina militar europea sorprendió tanto a los aliados insurgentes como a sus enemigos realistas, pero sin una base de apoyo amplia entre la población, ni los criollos que luchaban por sus privilegios, ni los mestizos movidos por la revancha social, terminaron de identificarse del todo. Con un liberal peninsular, por coherente que fuera su discurso, su expedición se fue debilitando. Fue finalmente derrotado y capturado en el rancho del Venadito en octubre de 1817 y fusilado apenas semanas después. El 11 de noviembre de 1817, frente al fuerte de los Remedios, apenas 7 meses habían pasado desde su desembarco. No alcanzó a ver ningún resultado de la lucha. No tuvo tiempo de construir una base de poder propia, ni de traicionar a nadie, ni de enriquecerse con el conflicto, ni de fundar una dinastía política como si lo hizo indirectamente la descendencia de otros próceres. Murió exactamente por lo que decía creer, sin haber tenido jamás la oportunidad de comprobar si, con el poder en sus manos, habría sido tan coherente como lo fue en derrota. ¿Es entonces el héroe perfecto que la historia mexicana necesita? Tampoco del todo. Aquí está la ironía final de su historia. La historia oficial mexicana nunca lo pudo colocar en el centro del relato fundacional precisamente porque era un español. Y sobre todo era un español peninsular, un ibérico, como el héroe más puro del movimiento contra el dominio español resultaba narrativamente casi inaceptable para el tipo de nacionalismo que se estaba construyendo en el siglo XIX. Así que Mina quedó como una nota al pie de página, mencionado de pasada en los libros de texto, mientras criollos con motivaciones mucho más cuestionables, empezando por el propio Hidalgo, ocupan el centro absoluto del panteón cívico. Repasemos. Un cura ambicioso que se rebeló cuando ya no tenía nada que perder, y que no logró o no quiso frenar una masacre en su primera gran victoria. Un militar clasista que despreciaba a su propio ejército, y era más duro con sus soldados que con sus enemigos. Un funcionario que traicionó a sus aliados por conveniencia pura. Una mujer convertida en heroína sobre una anécdota que ni siquiera resiste un análisis de la geografía de su propia casa, pero que años después demostró una coherencia republicana real. Otra mujer, Leona Vicario, cuyo heroísmo sí está sólidamente documentado, aunque la idealización posterior la haya convertido casi en alegoría. Un caudillo populista que construyó un culto a la personalidad, mientras se proclamaba humilde servidor del pueblo, y que nunca reconoció a su propio hijo. Un héroe con frase de oro sostenida en una sola fuente histórica. Y el final
el único que parece haber actuado por pura convicción ideológica sin ningún cálculo personal de por medio, resultó ser extranjero, y por eso mismo casi invisible en el relato oficial. ¿Esto significa que la independencia de México fue una farsa orquestada por gente cínica? No, significa algo distinto y mucho más interesante. Significa que la independencia de México la hicieron seres humanos. No estatuas, no alegorías de bronce, personas con ambición, con miedo, con cálculo político, con contradicciones internas profundas, exactamente como cualquier movimiento político de cualquier época, incluida, por supuesto, la nuestra en el siglo XXI. Esto no es exclusivo de México. Cada nación construye su panteón cívico seleccionando lo más conveniente de figuras reales y rellenando los huecos inevitables con leyenda bien intencionada. Estados Unidos tiene su costurera de la bandera. Prácticamente todas las independencias latinoamericanas tienen su propia versión de una corregidora, en alguna forma real o exagerada. Es un patrón verdaderamente universal. Las naciones jóvenes necesitan historias simples y emocionalmente eficaces para sostener identidades colectivas complejas, todavía frágiles. Más allá de los libros de historia, el patrón del liderazgo que vimos en particular, claridad de Morelos, carisma genuino, programa social efectivamente avanzado para su tiempo, intolerancia creciente a la crítica, concentración progresiva del poder bajo la retórica explícita de la humildad y el servicio al pueblo, no se quedó congelado en 1815. Es un patrón de liderazgo que se repite con distintos nombres, distintas ideologías y distintas banderas. Reconocerlo con claridad en el pasado nos entrena, de alguna manera, para reconocerlo y para cuestionarlo activamente en quien sea que lo encarne en el presente, sin importar de qué lado del espectro político venga esa figura. No me importa si eres de izquierda, no me importa si eres de derecha. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto cuando acabamos de revisar? Yo no creo que la respuesta sea derribar estatuas ni dejar de gritar ¡Viva México! Cada 15 de septiembre con el mismo entusiasmo de siempre. Creo que la respuesta es más simple en su formulación y mucho más exigente en la práctica diaria. Admirar a estas personas por lo que de verdad hicieron, no por lo que necesitamos colectivamente que hayan hecho. Un cura ambicioso que al final de su historia sí dio la vida por una causa que rebasó con creces sus motivos originales. Un militar clasista que, al final, sí murió fusilado por ella, sin abandonar el barco cuando todavía pudo haberlo hecho. Una élite criolla que, motivada en gran medida por sus propios intereses de clase amenazados, terminó arrebatando, casi sin proponérselo del todo, algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos imaginaba cuando empezó a conspirar en tertulias literarias disfrazadas. La versión real, con todos sus matices incómodos, es bastante menos cómoda que el mito de bronce que aprendimos en la primaria. Pero te juro que es muchísimo más humana y precisamente por eso más admirable. Porque resulta mucho más fácil ser un santo de estatua inmóvil y sin contradicciones. Lo difícil, lo que de verdad merece nuestro respeto, es jugarse la vida entera siendo, como todos nosotros, una persona profundamente imperfecta. Si llegas hasta aquí, todo este tiempo, que creo que es el episodio más largo que he hecho, así que gracias por quedarte y verlo completo. Probablemente ya no vuelvas a gritar "Vive algo" de la misma manera el próximo 15 de septiembre. Pero si te hace sentir bien y se siente chido, o llevas a tus sobrinos, a tus hijos y es parte de la alegoría, hazlo. Solamente lo que te digo es que pienses y sepas las razones que tenían realmente esas personas en la historia de México. Y como te digo, eso está bien, tú hazlo. Pero simplemente la idea de este canal es que pienses realmente las razones principales. Esta serie sobre la independencia continúa. El próximo episodio vamos a seguir hablando de la independencia y cómo fue hecha en dos actos muy distintos, que el primer acto no hubiera afectado necesariamente al segundo acto. De igual manera vamos a hablar un poco más de Iturbide y cómo la guerra de 11 años terminó consumándose irónicamente gracias a la alianza entre antiguos enemigos jurados. Suscríbete si no quieres perdértelo. Déjame en comentarios cuál de estos personajes te sorprendió más. Y si estás en desacuerdo conmigo, hazlo también, por favor. Aquí estamos para
tener un diálogo civilizado. Sin nada más, piensa cabalmente.